Dicen que para entender el paraíso, primero hay que mirarlo desde arriba. No es solo una montaña ni un simple mirador. Estamos en la cima de lo más buscado por quienes buscan el silencio en medio del caos. Aquí, a 1000 metros de altura, el mundo se detiene. National Geographic lo nombró una de las 8 mejores vistas del planeta, pero la verdad es que las palabras se quedan cortas. Si estás parando en San Carlos de Bariloche, tomás la 237 para irte hacia Circuito Chico y sobre Avenida Bustillos y frente al lago Nahuel Huapi. Antes de llegar a Circuito Chico vas a tener el desvío para venir a ascender en la silla y subir a lo que es esta increíble vista del Cerro Campanario. Sí, ¿cuánto te sale la fotito? 8.000 la digital, 10.000 la impresa. Me parece un precio re accesible. Sí, muy barato. Sí, también veía ahí abajo que decía, por ejemplo, un super pancho 8.000. Es el mismo valor de lo que estábamos pagando en el centro de Bariloche. En otros lugares como estos te suelen cobrar más. Sí, mucho más. O el doble, por lo menos, por traer la comida y todo hasta acá. Wow, miren la vista que tenemos, viajero, con la bandera argentina. ¿Cuál será la cordillera aquella? Sí, allá, la que tiene nieve. Esa es la cordillera de los Andes. Vamos a ver el cartel. Están viendo los cerros, el Cerro Bayo. Estoy deduciendo que si allá está el Yao Yao, este es el Circuito Chico y esa laguna debe ser la que da a Colonia Suiza. Puede ser. En Colonia Suiza hay una laguna. Sí. O sea que estoy deduciendo que es ahí. Esta es la isla Victoria. Que parece tan cerquita y en barco no llevamos más, ¿te acordás? Sí, pero mira lo que es el barco, desde acá es así. Imagínate lo lejos que estamos, es nomás que la vista te hace parecer que todo es cerca. Mira el Yao Yao como sobresale. Allá está. Está re arriba, al lado de todas las demás. Ahí tenemos un video que hicimos con alguien del Yao Yao. Inédito. Después que esa isla de los conejos, me causa, ¿será que hay muchos conejos? No sé si habrá mucho conejo, le Allá pusieron. aquella pequeñita es la isla de los conejos. O será porque en su momento cuando la descubrieron habrá habido muchas liebres, digamos. Es increíble, mira cómo se ven los barquitos chiquitos acá. Ni se alcanza a notar. Y son barcos grandotes eso. Y ahí, en esta grande que es el Nahuel Huapi, que es el grande ahí, que va ahí, exactamente en la mitad en esa línea, se bifurca y está Neuquén hacia allá y Río Negro hacia acá. Nos dimos cuenta que se viene Europa para acá. ¿Para qué vamos a ir a Europa nosotros? Los tenemos todos acá. No, para mí es esta época del año. Europa está con pleno frío ahora, Sí, entonces migran están para pasando estos bastante frío. sectores. Y bueno, cuando nosotros somos los que vamos para allá en mayo, junio, julio, no, ahí se deben quedar allá, obviamente, a disfrutar de sus mejores sectores. Acá tenemos otro lugar para tomar mate. Mirá a los chicos ahí tomando unos matecitos, contemplando. Ahí corre mucho viento, ¿viste? Que se vaya el show. Aquí es el Yao Yao. Viajeros, acá tenemos una isla controversial, que es la isla Huemul, que Giselle nos va a contar la historia de qué pasó en esa isla. A simple vista, esa isla que tenemos ahí de espaldas, la que está justo en el medio del Nahuel Huapi, parece una isla común y corriente, cuando en realidad no es así, ya que en el año 1949 al año 1952, mientras estaba el gobierno de Juan Domingo Perón, esta isla fue un lugar donde se llevó a cabo un proyecto científico y secreto, estaba militarizada. Se llevó adelante el famoso proyecto Huemul, que es donde un científico austríaco dijo haber logrado la fusión nuclear controlada. Tiempo más tarde, otros científicos descubrieron que tanto el procedimiento como los datos que se habían dado a conocer no eran correctos, eran erróneos. Así que bueno, fue uno de los grandes hazmerreír de la ciencia del siglo XX, ya que esta historia había recorrido el mundo entero. Imagínense que las grandes potencias no lo habían logrado, era algo que dio que hablar en muchos lugares, pero bueno, lamentablemente era una mentira. Seguramente debe haber sido algo para desviar fondos, como ha sucedido tantas veces en la Argentina, sin hablar de partidos políticos ni nada, no va por este lado esto, sino que simplemente es la historia y es lo que ya se sabe que sucedió. Así que la isla ha quedado en ruinas, hoy en día dice que está todos los laboratorios ya abandonados.
Y se llamaba Huemul en base a que estaba lleno de huemules, ya ni los animalitos quedaron. Pero bueno, la isla no se puede visitar, solo se puede ver desde embarcaciones o desde estos miradores si la quieren ver. Es parte de la historia argentina y de uno de los fracasos de la ciencia que han ocurrido aquí en este sector. Miren, acá estamos pasando por el circuito chico y desde acá ya se ve el Hotel Yao Yao. Siguiendo por la ruta está lo que es Puerto Pañuelo, ¿no? Que vamos a ir a verlo. Ahora vamos a entrar para saber los precios y todo. Ay, decía menú turístico 27.000 con postre, bebida, todo algo decía en cartel acá. Ah, no. Dicen. Ahí está, allí. ¿Cómo es el tema? Bueno, nos dijo la chica que se puede pasar a lo que es el parque Nahuel Huapi, aquí que es Puerto Pañuelo, son 90 minutos libres y si no ya te empieza a cobrar. Pasa que vi por la ruta que parece que ahí algunas personas vienen a almorzar, y va a averiguar por las excursiones, porque aquí es el puerto, ¿no? Donde sale para Isla Victoria. Puerto Pañuelo, que yo quería hacer. Puerto Ble, Puerto Pañuelo. Pero bueno, yo sé decir, los chicos de canal ya me saben que me confunden todo. Entonces, desde acá también sale Puerto Bles, que yo quería hacer, que hay un árbol gigante, ancho, no sé cómo se llama cuando son esos tipos de árbol. Y se ve que la tarifa están ahí para Isla Victoria, Puerto Bles, Lago Frías y el Cruce Andino. En Isla Victoria tenemos mayores 140 y menores y jubilados 70. Puerto Bles, el mismo valor. Lago Frías 54 los mayores y 27 los menores y jubilados. Y Cruce Andino no tiene precio, supongo que no lo estarán haciendo en este momento. Eso es contratando con Turisur. Y acá está otro que es Caucau, que es otra de las agencias. Y en esta está también 140 los adultos, 70 los menores y los jubilados también 70. Y hay una clase premium de 85.000. Esa es otra de las boleterías. Ahí pedimos un previo de los precios. Ahora vamos a ver allá, adentro del salón. Estamos ingresando al Parque Nacional Nahuel Huapi, al sector de Puerto Pañuelo. Ahí dice que la tarifa general son 20.000 pesos por persona. Para los residentes nacionales es solo 7.000, para los provinciales 5.000. Y la tasa de embarque es 5.500, que es el impuesto por navegar en las aguas. Y ya hay preembarque y el embarque. Estamos haciéndole toda la vuelta a lo que es al circuito chico. Cruzamos por uno que no pudimos parar porque veníamos con muchos autos atrás, que decía el sendero Yao Yao. Y este es el acceso, dice, al lago escondido. Pague su ingreso. No nos queda, no lo vamos a hacer, no sé dónde se pagará bien, porque en algunos lugares está la casillita para pagar y en otros supongo que es allá. Lo haces y debe haber alguien controlando más allá, adentro, llegando al lago escondido. Miren lo que es súper soñado este lugar. Es un bosque, la verdad que totalmente tupido, hace frío cuando estás en la sombra. Y al costado de la ruta había varios carteles de que es zona de muchos zorritos. Supongo que ahora de día no, debe ponerse más complicado y hay que ir mucho más despacio cuando se viene el atardecer. Así que bueno, sigamos caminando. Cuenta viajeros, cuando vengan a hacer circuito de chico acá en Bariloche y quieren ir a la Colonia Suiza, siempre nos pasa que nos pasamos de largo o lo hacemos mal. No, al revés. Que entramos directo a Colonia Suiza y no habíamos hecho el circuito completo. Porque si vos le pones Colonia Suiza de Bariloche, estás obviando todo el circuito largo, que es muy hermoso. En realidad hay que poner primero Yao Yao para que te haga entrar al circuito y así le pueden dar toda la vuelta y después poner Colonia Suiza. Miren los miradores que hay acá. Con esta entradita así como un puentecito.
Aclaran que están es increíble. Los perros. Sí. Dice por el tema de que hay muchos zorros y eso, porque si uno trae perros ya hay mucha fauna, sí. Hay muchas aves y bueno, están todas protegidas. Entonces a veces los perritos pueden traer algún inconveniente. Pero mirá lo que es esta vista. Bueno, y pasamos un montón que no paramos, pero bueno, porque queremos ir directamente a Colonia Suiza, que tenemos allá que ir en un ratito. El mirador del Cerro Capilla. Podemos ver el Cerro López, el Cerro Blanco, el Miliaqueo y el Brazo Blest, el Brazo Tristeza. Acá estamos en el Nahuel, por acá anda el Nahuelito. Sí, pero qué bellísimo que circuito, chicos, nosotros nunca lo habíamos hecho completo. No, porque no lo habíamos hecho completo, siempre doblábamos antes para ir directo a Colonia Suiza, eso era lo que explicaba, para que no les pase a otros. Mirá el fondo que tenés con esos brazos. Ustedes así saben que muchas veces estoy como mareada con tantas cosas y mirando datos y viendo el camino de no equivocarnos, que cuando estoy en el mismo lugar no lo percibo. Lo percibo después en mi casa, cuando está el video y todo. Por eso este canal cuando comenzó, siempre comenzó con esa idea. La idea no era poner como meta cantidad de visualizaciones, ni gente, ni nada de eso, sino que la meta era esa. Poder ver de nuevo para recordar, porque cuando pasa el tiempo hay muchas partes de los viajes que hemos hecho que ya no nos acordamos o no somos conscientes. Entonces es como, podríamos decir, una biblioteca gratuita para poder ver nuestros viajes, nuestro pasado, cómo éramos, cómo pensábamos. Es como viajar en el tiempo. Exacto. Desde tener una cápsula personal y decir, mira, así era hace 3 años, hace 2 años, hace 5 años. Que a veces nos notamos mucho con nuestras nenas, que así con que ellas nos da mucha nostalgia y todo porque las vemos crecer muy rápido. Bueno, seguimos el circuito chico en Bariloche. Los autos van llegando. Nosotros dejamos más allá con las chicas que no se quisieron bajar. Ya están cansadas, tienen hambre y cuando tienen hambre se ponen de mal humor como nosotros. Myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All these years, every single tear, all the regrets and promises. Vengan. Vamos a un pueblo fundado por suizos en la Argentina que te remonta a Europa. ¿Querés ir a Europa? Tenés que venir a este lugar. Así de chiquitito como lo ves, mantiene las tradiciones de los suizos que lo fundaron cerca del siglo XIX. Está metido entre bosques y montañas y mantiene aún la forma de cocinar ancestralmente. ¿Saben cuál es? El curanto. El curanto es una manera de cocción que se hace todavía bajo la tierra con piedras calientes y una cocción muy lenta. Aquí vas a poder degustar toda la gastronomía europea y ancestral de los suizos, de los alemanes, que aún prevalece aquí. Pero no solo eso, sino que vas a ver las casitas hechas de piedras, de madera, los jardines florales que adornan todo este pequeño poblado que se mantiene intacto. Un lugar como este es muy difícil de conseguir en otras regiones. Solo aquí lo mantienen vivo y al día. Están sus pequeñas casitas de té. También hoy en día por el turismo ya está más lo que son las casitas que venden recuerdos, la parte comercial. Pero no deja de ser un pueblo de ensueños. Colonia Suiza no te lo podés perder en la Patagonia Argentina. That seems impossible, or a habit that seems unbreakable, or a setback that seems inescapable. Any problem that I am not capable of solving on my own. Where are we? Show
Llegamos a la famosa colonia suiza. Miren lo que son estas casitas, qué bonito. Bueno, acá estamos en la plaza de estacionamiento, las chicas se están bajando. Nos dieron un lugar privilegiado. Mirá qué bien que quedó acá la camioneta. Sí, no nos podemos quejar, mejor ubicación. El mejor nos consiguieron los chicos para que no nos toquen las camionetas, todo, porque es ancha esta camioneta. Así queda bien resguardada. Miren lo bonito que es este lugar. Ah, lo hicieron techado ahora. Me acuerdo que era esto todo así libre, sin techo. Y ahí nosotros teníamos como un tipo escenario que la gente cantaba. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás que estaba un grupo cantando? Una chica que cantaba. Ahí vamos a poner un video sin encuentro viejo. La chica estaba por acá cantando. Y ahora mirá cómo quedó todo armado con los corridos. Mirá, hay comidas, opciones vegetarianas. Sin trigo, sin lácteos, ingredientes de calidad. Bueno, hay nuggets con papas, que ahí están, 17.000 pesos. 3 empanadas por 12.000. Sándwiches de cordero, que está 25. Mirá lo que es este sándwich, cordero. Esto es un matambre a la pizza, está 25. Y un sándwich de milanesa XL. ¿Qué XL? Pero es gigante. Gigante. Esto es marketing. Te dije siempre. Siempre me dijiste eso. Compro la comida en base a cómo lo veo. A mí me gusta ver el plato. Esto lo deberían implementar todos los restaurantes que estén viendo La esto. Elvilla lo nombró uno por uno. Mirá lo que este pedazo de sándwich de cordero. Ay, qué rico. Ah, milanesa de cordero, qué copado. Este vi que lo tenían unas personas, ya estaban comiendo. Bueno, Ay, ¿vamos? en empanada te dan una de cada cosa. Vamos a pedir adentro. Pasen, chicas. Miren, viajero, qué presentación. El bondi, miren. Vengan a visitarlo acá, chicos. Muy buena onda. Ay, Aileen está desesperada por su acuario. No puedo abrirla. Ah, esto es porque les gusta, que vos tenés buena puntería Sí. para los barcos. Para ir al ¿En serio? En la escuela, en la primaria, hacían un torneo, sacaban del curso a los 3 mejores. Yo clasifiqué. A ver que voy a firmar. Voy a firmar. Gisela tiene muy buena puntería para el arco. Tiene varios niveles, mira. Está muy bueno. Seguimos caminando por Colonia Suiza. Todavía falta gente que venga mucho del circuito chico. Vimos que estaban parando haciendo trekking, playa. Nosotros nos adelantamos a venir temprano. Miren la belleza de Colonia Suiza. Esta es la entrada principal, donde la mayoría desemboca después en los carritos. Donde podés almorzar, cenar, depende del horario que hagamos. Licuado de banana con leche y la Aileen de mis frutos rojos. Frutos rojos. Seguimos acá en Colonia Suiza. Y Gisela no sé por dónde anda. Seguro comprando algo. Bueno, después vamos a ver. Ahora vamos a buscar la chapita para poner en el quincho. Nos falta la de Colonia Suiza. ¿Dónde lo viste? Cheers. Allá está. Cheers. Nadie sabe qué te hago, digo cheers en el No. canal. Nosotros hablamos así. Acá pasamos. Sí. Ay, ahí veo el picuax. Sí. Está hecho de madera. Mirá qué bonito lugar este. Sí, la llevamos. O esta que es Ruta 40 o esta. A mí me gusta más la que dice Ruta 40. O que eres grande. Como vos quieras. Acá hay un puesto donde cocinan la comida como dijimos con el sistema de curanto, que es oximetría. Lo están preparando. Ah, ¿te están preparando? Ah, ¿mañana? Gracias. Con mi viejo cocinaba así en el campo, no todos los días obviamente, pero de vez en cuando para ¿El alguna curanto que se cocina en la tierra? bajo tierra se hace un pozo y ahí se cocina. Algunos lo hacen con piedras calientes y otros con una chapa por encima, pero tiene que estar en la tierra. Eso. Y paramos a descansar un ratito en Colonia Suiza, como si fuéramos dueños de nuestro propio patio. No sé por qué Colonia Suiza le pusieron conventillo. Porque no era conventillo antes, era Colonia Suiza, ¿no? Sí, pero estas casitas están O es el lugar, dos pisos. claro. Para mí la forma de esa clase de construcción se le llama conventillo, porque son iguales a los de la Boca, que es como una casita alargada hacia arriba con 2 pisos y ves tiene la escalerita que los une. Por eso se llama Es la conventillo. forma de construcción. Espero que te haya gustado todo este video y este contenido. Y si les gusta, Denle me gusta, compartan y suscríbanse, que es gratis y nos ayuda un montón. Comenten, pásenlo a sus amigos y los esperamos en el próximo video. Maleta chica, corazón gigante. Si mira el mapa, dice adelante. Sellos en pasaportes como estrellas en la piel.
caminos que se abren cuando dices